Well, new at noon, the state of Oklahoma executed its second death row inmate this year. 35-year-old Gilbert Postel was declared dead at 10:14 a.m. 2 News Oklahoma's Naomi Kitt is live in McAlester, hearing from the sister of one of the victims, Naomi. En mayo de 2005, en una tranquila casa móvil en Oklahoma, las risas fueron repentinamente reemplazadas por disparos. 4 personas cayeron en una masacre brutal, convirtiendo una tarde normal en una tumba. El perpetrador Gilbert Postel no le dio a nadie una oportunidad. Casi 17 años después, el 17 de febrero de 2022, el asesino enfrentó la justicia en la cámara de ejecución. Pero la historia no termina ahí. Detrás del horrible crimen, había una vida llena de rincones ocultos. Un niño abandonado, un adolescente hundido en la adicción. ¿Qué convirtió a un niño herido en un demonio, a sangre fría? Recordaremos sus últimas horas, desde su sorprendentemente sencilla última comida, hasta sus impactantes últimas palabras de remordimiento y perdón. ¿Es suficiente el arrepentimiento a las puertas de la muerte para calmar el dolor que causó? ¿O fueron solo las últimas palabras de un manipulador? El secreto del verdadero motivo de Gilbert Postel pudo haberlo seguido a la tumba. Se aconseja discreción. El contenido contiene detalles de violencia y crímenes reales. El 30 de mayo de 2005, Día de los Caídos, ocurrió una masacre en una casa en la ciudad de Oklahoma. 4 personas, Donnie Swindle James Alderson, Terry Smith y Amy Wright, fueron asesinadas en un brutal ataque relámpago. El autor intelectual fue nada menos que Gilbert Ray Postel, junto con su hermano David Postel, su padre Brad Postel, y otro hombre llamado Randall Wade Bayous. Antes del ataque, Brad Postel había sufrido un grave accidente de motocicleta, lo que le provocó una lesión cerebral traumática y convulsiones persistentes. Se creía que el motivo de los asesinatos se debía a la creencia errónea de Postel, de que Swindle era responsable del accidente de su padre, aunque no había pruebas que lo demostraran. Un detalle notable es que antes de ser asesinados, las víctimas fueron conducidas al patio fuera de la casa móvil y obligadas a arrodillarse. Este detalle se vuelve importante al considerar la brutalidad y el cálculo en las acciones del perpetrador. Este caso no solo conmocionó al público por el número de víctimas y su naturaleza salvaje, sino también por las complejas circunstancias que rodearon las relaciones familiares y el motivo incomprensible. Profundicemos en las vidas de los que se perdieron y la vida de quien se las quitó. Antes de la tragedia, Donnie Swindle James Alderson, Terry Smith y Amy Wright tenían cada uno sus propias historias, sus propias vidas en progreso. Donnie Swindle, considerado el principal objetivo del ataque, era un individuo conectado con Brad Postel a través del accidente de motocicleta, aunque esta conexión se demostró más tarde que era infundada. La madre de Donnie, Mary Jo Swindle, relataría más tarde con dolor que ni siquiera se le permitió ver el cuerpo de su hijo, porque estaba tan acribillado a balazos. James Alderson y Amy Wright fueron 2 de las víctimas que intentaron huir de la masacre, pero en vano. Sus vidas fueron truncadas abruptamente, dejando un dolor insaciable para los que quedaron. Mientras tanto, la vida de Gilbert Ray Postel fue una cadena de infortunios y errores. Abandonado por su madre de niño, Gilbert comenzó a consumir metanfetamina a diario desde los 12 años. Su entorno de vida también era insalubre. Su padre, Earl Bradford, Brad Postel, había sido condenado por delitos de drogas en 1996 y era sospechoso de fabricar metanfetamina detrás de su casa en 1999. Aunque estos cargos fueron desestimados más tarde, pinta una imagen de la presencia de drogas y crimen en la familia Postel. Gilbert había sido arrestado al menos 8 veces en Midwest City por fabricación de drogas y quejas de armas. Las vidas de las víctimas y la vida de Gilbert Postel, aunque aparentemente paralelas, chocaron trágicamente. Por un lado, personas viviendo sus vidas quizás imperfectas pero llenas de esperanza. Por el otro, un individuo atrapado en un torbellino de adicción y violencia fuertemente influenciado por su entorno familiar.
Su fatídica intersección condujo a una tragedia irreversible. Pero había un detalle sobre Amy Wright, que ni siquiera su familia conocía. Le habían disparado por la espalda, mientras intentaba huir, mostrando la crueldad máxima del perpetrador. La vida de Gilbert Ray Postel fue una serie de problemas desde muy temprana edad. Abandonado y adicto en la adolescencia, rápidamente se hundió en una vida de crimen. Arrestos relacionados con drogas y armas pintaron un cuadro claro de un individuo deslizándose por un camino peligroso. El padre de Gilbert, Brad Postel, tampoco era un buen modelo a seguir. Su historial criminal relacionado con las drogas, junto con la lesión cerebral traumática del accidente antes del crimen, crearon una presión e influencia significativa sobre Gilbert. Según los psicólogos criminales, un entorno de vida descuidado, la ausencia de modelos parentales positivos y la exposición temprana a sustancias adictivas pueden formar individuos fácilmente agitables y propensos a la violencia. En el caso de Gilbert, su consumo diario de metanfetamina desde los 12 años indica un problema mucho más profundo que un simple acto criminal. Fue el resultado de un largo proceso de destrucción física y mental, lo que le hizo perder el control de su comportamiento y emociones. Mirando hacia atrás en la cadena de eventos, se puede observar un patrón de escalada de violencia, desde arrestos menores por drogas y armas hasta participar en una masacre brutal. El comportamiento de Postel mostró una falta de remordimiento y una creciente gravedad de sus crímenes. Hay 5 señales de advertencia que todo el mundo debería conocer. Primero, el consumo de drogas a una edad temprana. Segundo, un entorno familiar con antecedentes penales. Tercero, arrestos continuos relacionados con armas y sustancias prohibidas. Cuarto, una tendencia a culpar a otros por los propios problemas. Y finalmente, impulsividad e incapacidad para controlar la ira. Estas señales, cuando se combinan, pueden indicar un riesgo potencial de comportamiento violento grave. La masacre del 30 de mayo de 2005 fue un momento aterrador, visto desde muchas perspectivas diferentes. Donnie Swindle, James Alderson, Terry Smith y Amy Wright no sabían que estaban a punto de enfrentar la muerte más brutal. Fueron conducidos al patio, obligados a arrodillarse, un acto destinado a infligir terror absoluto. Amy Wright y James Alderson, en un intento desesperado por escapar, corrieron. Pero desafortunadamente, esa acción solo los convirtió en objetivos más claros. El sonido de un AK-47 rasgó el aire y cayeron con heridas de bala por la espalda, mostrando la crueldad y brutalidad del asesino. Cada víctima enfrentó un horror extremo en los momentos finales de sus vidas. Gilbert Postel, bajo la influencia de las drogas y una falsa creencia, llevó a cabo este acto con fría crueldad. Disparó más de 30 rondas con un rifle AK-47, sembrando la muerte sobre las 4 víctimas. Para Gilbert, esto quizás no fue solo un acto de venganza, sino también una liberación de frustraciones reprimidas, alimentadas por las palabras de su padre y los efectos de los estimulantes. No recordaba mucho sobre el crimen según su testimonio posterior, lo que podría deberse a la influencia de las drogas o a un mecanismo de defensa psicológico. Aunque no se mencionaron testigos directos en detalle, en el caso la aparición de una furgoneta marrón oscuro en una cámara de seguridad sugiere que hubo ojos indirectos, que presenciaron una parte del crimen sin comprender todo su horror. La presencia de cómplices como David Postel, Brad Postel y Randall Wade Bayous también pinta un cuadro colectivo de violencia donde los individuos se unieron para cometer este brutal acto. Para las familias de las víctimas, el dolor era ilimitado. Mary Jo Swindle, la madre de Donnie Swindle, tuvo que soportar el trauma de no poder ver a su hijo intacto. Las muertes de sus seres queridos destrozaron sus vidas, dejando cicatrices que nunca sanarían. Ansiaban justicia y verdad, queriendo que el perpetrador pagara por sus pecados. Después de la masacre se inició una investigación urgente. El 7 de julio los detectives rastrearon una furgoneta marrón oscuro, similar a la vista en las grabaciones de vigilancia, saliendo de la escena del crimen hasta Terre Haute, Indiana, donde fue encontrada.
Avis Sanders dijo a la policía que él y Daniel Ashcraft habían conducido la furgoneta a Indiana. La policía recuperó evidencia de rastros de la furgoneta, pequeños pero cruciales detalles para conectar a los sospechosos con la escena. Los métodos forenses modernos desempeñaron un papel crucial. Desde huellas dactilares y fibras hasta ADN recolectado de la furgoneta y la escena, cada pieza del rompecabezas fue analizada meticulosamente. Los científicos forenses trabajaron incansablemente para reconstruir la cadena de eventos, identificar los tipos de armas utilizadas y vincularlas con los sospechosos. La combinación de testimonios de testigos indirectamente a través de Avis Sanders y evidencia científica creó una base sólida para la investigación. La evidencia clave recolectada de la furgoneta demostró su vínculo directo con la escena del crimen, y el hecho de que Avis Sanders y Daniel Ashcraft la condujeran proporcionó información valiosa sobre las personas involucradas. Estas pistas finalmente llevaron a los arrestos. Pero los investigadores no sabían que uno de los principales sospechosos, Brad Postel, el padre de Gilbert, nunca enfrentaría la justicia porque las lesiones de su accidente de motocicleta lo dejaron incompetente para ser juzgado. La persecución de los sospechosos ocurrió rápidamente después de que se encontró la furgoneta. Después de reunir suficientes pruebas e identificarlos, la policía comenzó a cazar a los miembros de la familia Postel y sus asociados. El 16 de agosto de 2005, David Postel y Brad Postel fueron arrestados. Poco después, el 17 de agosto de 2005, Gilbert Postel también fue capturado. Además, Avis Sanders, Daniel Ashcraft y Arthur James Wilder fueron arrestados y acusados como cómplices de asesinato. Aunque no hubo un elemento de búsqueda internacional como en otros casos, el descubrimiento de la furgoneta en Terre Haute, Indiana, mostró un intento de los sospechosos de huir del estado de Oklahoma, esperando escapar de la ley. Las vidas de estos fugitivos deben haber estado llenas de miedo y ansiedad, sabiendo que la policía los seguía de cerca. Hubo momentos en que parecía que podrían salirse con la suya. La furgoneta había viajado una distancia considerable antes de ser descubierta. Pero gracias a la estrecha coordinación entre las agencias de aplicación de la ley y el meticuloso rastreo de pruebas, especialmente la furgoneta marrón oscuro, todos los intentos de escape fueron inútiles. Este caso demuestra que no importa lo mucho que uno intente esconderse, las más pequeñas pruebas pueden llevar a la captura de un criminal. Gilbert Postel enfrentó un juicio público. En 2008, después de un tenso juicio, Postel fue sentenciado a 2 penas de muerte por las muertes de Amy Wright y James Alderson, y cadenas perpetuas sin libertad condicional por las muertes de Donnie Swindle y Terry Smith. Este fue un veredicto severo que reflejó la brutalidad del crimen que había cometido. El ángulo legal de este caso fue complejo. Primero fue el cargo de asesinato en primer grado, con circunstancias agravantes de ser atroz, horrible o cruel, crear un gran riesgo de muerte para más de una persona y una amenaza continua para la sociedad. El hecho de que Postel disparara más de 30 tiros con una K-47, persiguiendo y disparando a víctimas que huían, mostró claramente actos atroces e intencionales de quitar vidas. Su condena a 2 penas de muerte por las muertes de Wright y Alderson, quienes habían intentado huir, enfatizó la naturaleza brutal de sus acciones. La estrategia de la fiscalía fue centrarse en la naturaleza organizada y salvaje del ataque, así como en el papel activo de Gilbert en el uso del arma. Utilizaron evidencia forense, testimonios de co-conspiradores. Randall Wade Bayus llegó a un acuerdo de culpabilidad para testificar contra Postel, y testimonios de testigos indirectos para construir un caso sólido. Mientras tanto, la defensa de Postel intentó mitigar su culpabilidad destacando su historial de abandono, adicción a temprana edad y la influencia de su padre con daño cerebral. Sin embargo, estos argumentos no fueron lo suficientemente convincentes para el jurado, dada la gravedad del crimen. El hermano de Gilbert, David Postel, también fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Su padre, Brad Postel, fue declarado incompetente para ser juzgado debido a sus lesiones relacionadas con el accidente,
y falleció en 2011. Después de su condena, Gilbert Postel pasó por muchas etapas de apelaciones y audiencias de clemencia. Durante su audiencia de clemencia en diciembre de 2021, Postel hizo confesiones y expresó remordimiento, aunque su sinceridad fue cuestionada. Durante la audiencia, el abogado de Postel, Robert Nance, argumentó que tenía una discapacidad de aprendizaje con un coeficiente intelectual bajo y creció en un ambiente casi completamente negativo. Nance dijo: "Creo que necesita un cierto nivel de perdón porque creció en un contexto que fue casi exclusivamente negativo". Postel también testificó diciendo que había estado usando metanfetamina durante días antes del crimen y que no recordaba mucho al respecto. También afirmó que estaba fuertemente influenciado por su padre con daño cerebral en el momento del delito. Postel dijo: "Entiendo que soy culpable y lo acepto. No hay nada más que sepa decirles que no sea que lamento mucho lo que les he hecho a todas estas familias". Un análisis del lenguaje en la confesión de Postel muestra una admisión de culpa, pero también un elemento de búsqueda de mitigación al culpar a su entorno y a la influencia de las drogas, así como a su falta de memoria del evento. Esto puso en duda la autenticidad de su remordimiento. Su incapacidad para proporcionar detalles específicos sobre el crimen podría deberse a la influencia de los estimulantes, pero también podría ser una forma de evitar confrontar completamente sus acciones. Sin embargo, el testimonio de Mary Jo Swindle, madre de la víctima Donnie Swindle, contradijo partes de esta confesión. Ella relató dolorosamente que nunca se le permitió ver el cuerpo de su hijo, porque estaba tan acribillado a balazos. Esto destacó el contraste entre la disculpa general de Postel y el dolor específico e imborrable de las familias de las víctimas. La Junta de Indultos y Libertad Condicional votó 4-1 para negar la clemencia a Postel, lo que indica que no estaban completamente convencidos por su confesión, o que creían que la brutalidad del crimen no podía ser mitigada por factores personales. El 16 de febrero de 2022, 24 horas antes de su ejecución, Gilbert Ray Postel pasó sus últimas horas en el corredor de la muerte, en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. Según los registros, Postel tuvo visitas finales con su abogado. También se le permitió hacer llamadas telefónicas a algunos parientes, aunque no se dispone de detalles de esas conversaciones. No se menciona que Postel escribiera cartas finales. Su estado de ánimo fue notado por los guardias y un capellán como relativamente tranquilo, aunque con contemplación y aceptación de su destino. No se registraron signos de pánico o resistencia, lo que demuestra que estaba mentalmente preparado para sus últimos momentos. La última comida de Gilbert Postel fue bastante sencilla, sin peticiones especiales o extravagantes. Pidió un sándwich de pollo frito, una hamburguesa, papas fritas y una cola. Esta fue una comida básica que reflejaba una elección simple, quizás un reflejo de un deseo de simplicidad en sus últimos momentos. La comida se sirvió en su celda privada en un ambiente sombrío y bajo estricta supervisión, según el procedimiento estándar. A las 10:00 a.m. del 17 de febrero de 2022, Gilbert Postel fue llevado a la cámara de ejecución en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. Los testigos presentes incluyeron funcionarios de prisiones, el abogado de Postel y representantes de las familias de las víctimas. Antes de que comenzara el proceso de inyección letal, Postel dijo sus últimas palabras. Las últimas palabras de Gilbert Postel fueron: "Lamento mucho lo que hice. Lamento haber causado este dolor a las familias. Y lamento haberles quitado a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, a su padre, a su madre. Realmente lo lamento". También añadió: "Espero que algún día puedan encontrar el perdón. Y espero que algún día puedan sanar". Estas palabras tienen un doble significado. Por un lado, expresan un remordimiento claro y directo por sus acciones, algo que antes había enmascarado con afirmaciones de no recordar. Por otro lado, el llamado a encontrar el perdón y sanar podría verse como un intento de aligerar su propia conciencia, en lugar de centrarse por completo en el dolor de las víctimas. Sus palabras crearon una atmósfera sombría en la cámara de ejecución,
una posible mezcla de aceptación y dolor para quienes lo presenciaron. Para las familias de las víctimas, si estas palabras fueron suficientes para calmar su dolor, sigue siendo una pregunta sin respuesta. La ejecución por inyección letal se llevó a cabo solemnemente y de acuerdo con estrictos procedimientos médicos. Gilbert Postel fue atado a una camilla y los medicamentos letales se administraron por vía intravenosa. Los informes indicaron que el proceso transcurrió sin problemas, sin complicaciones significativas. A las 10:14 a.m., Gilbert Ray Postel fue declarado oficialmente muerto. La reacción inmediata después de la muerte de Postel fue variada. Las familias de las víctimas presentes pudieron haber sentido cierto alivio al ver que finalmente se hacía justicia, pero el dolor de la pérdida permaneció. Los medios informaron rápidamente del evento, destacándolo como una de las siguientes ejecuciones, después de una moratoria en Oklahoma. El público tenía opiniones encontradas. Algunos apoyaban firmemente la pena de muerte como forma de justicia para crímenes atroces, mientras que otros seguían preocupados por el método de ejecución y su humanidad. Con la muerte de Gilbert Postel, este capítulo en la historia criminal de Oklahoma se ha cerrado. No es solo el fin de una vida pecaminosa, sino también un doloroso recordatorio de las consecuencias de la violencia y las cicatrices indelebles que deja en las familias. Después de la muerte de Gilbert Postel, los involucrados en este caso continuaron sus vidas de diferentes maneras. El hermano de Gilbert, David Postel, sigue cumpliendo una cadena perpetua sin libertad condicional en prisión. Randall Wade Bayous, quien llegó a un acuerdo de culpabilidad para testificar contra Postel, probablemente recibió una sentencia más leve, pero aún enfrentó consecuencias legales por su papel. Las familias de las víctimas como Mary Jo Swindle todavía deben vivir con una inmensa pérdida, aunque la muerte de Postel pudo haber traído una sensación de cierre. El caso Gilbert Postel también tuvo un impacto significativo en los procedimientos legales y el debate sobre la pena de muerte en Oklahoma. La demanda colectiva presentada por Postel y otros condenados a muerte con respecto a la constitucionalidad del protocolo de inyección letal obligó a los tribunales a reconsiderar los procedimientos y las pruebas sobre el dolor que soportan los reclusos. Aunque Postel fue excluido de la demanda por razones religiosas, no querer elegir un método de ejecución alternativo, el caso sigue siendo parte del debate más amplio sobre la pena capital en los Estados Unidos, especialmente después de anteriores ejecuciones chapuceras. Las preocupaciones sobre el edema pulmonar relámpago y la sensación de ser quemado vivo que las drogas podrían causar han impulsado discusiones sobre la reforma o abolición de la pena de muerte. Aunque el caso Postel ha concluido con su ejecución, todavía quedan preguntas que no han sido completamente respondidas. ¿Fue el verdadero motivo de los asesinatos puramente la creencia errónea sobre el accidente de motocicleta de Brad Postel? ¿O hubo otros factores, relaciones ocultas o resentimientos más profundos que no conocemos? El testimonio de Postel sobre no recordar el crimen también deja una laguna en los detalles y una comprensión completa de lo que pasaba por la mente del perpetrador. Si tiene más información, por favor háganoslo saber en los comentarios a continuación.